fecha. Está con nosotros José Antonio Bermúdez de Castro, que es el secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. José Antonio, gracias por estar aquí. Nada, encantado. A ver, ¿por qué no tenemos fecha? ¿Por qué no se sabe ya si va a ser seguro el día 19? En la Zarzuela decían esta mañana, fecha probable el 19, que además es festivo, pero ¿por qué no se puede dar esa fecha exacta? Pues porque se ha iniciado el trámite de la toma en consideración de una ley que ha remitido el Gobierno a las Cortes, que es una ley orgánica para hacer efectiva la abdicación del rey Juan Carlos, y esa ley debe de pasar no solamente por el Congreso de los Diputados, sino también por el Senado. Y tiene que hacerse de acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos, porque al final lo que se trata es que este proceso se haga con normalidad, se haga también con rapidez, porque yo creo que es lo que así conviene a los intereses generales, pero también se haga de acuerdo con los cauces reglamentarios y constitucionales previstos. Y en consecuencia, hasta que la sede de la soberanía nacional, en este caso no solo representada por el Congreso, sino también por el Senado, las Cortes en su conjunto, no finalicen el trámite de la ley, no es posible conocer cuál será la fecha de proclamación del nuevo rey en la persona de... Y vamos por partes, lo que vamos a vivir en el Parlamento español. El miércoles que viene se va a producir ese debate, esa aprobación, porque ya sabemos que la mayoría lo va a aprobar, el 90% del Parlamento lo va a aprobar, de esa ley de abdicación. Entonces, a las 9 de la mañana se reúne el Pleno. ¿Qué es lo que va a pasar? Bien, nosotros en la Junta de Portavoces de esta semana, una vez que recibimos el proyecto de ley orgánica remitido por el Gobierno a las Cortes, lo que decidimos cuál iba a ser el procedimiento que íbamos a seguir. Entendíamos que por los intereses generales no había ninguna razón que justificara una demora y por tanto se eligió un procedimiento por la inmensa mayoría de los grupos recogido en el reglamento del Congreso, que es el trámite de lectura única. Es decir, que se producirá un debate no en comisión. Dada la trascendencia y relevancia del proceso de sucesión, estamos hablando de nuestro jefe de Estado, entendimos que debía hacerse en el Pleno del Congreso. Directamente al Pleno del Congreso, donde se van a debatir pues las diferentes enmiendas que los grupos en su caso pudieran presentar y permitir también a todos los grupos parlamentarios y también dentro del mixto a todas las fuerzas políticas que expresaran su opinión. Eso es lo que vamos a hacer, por tanto no se va a ruir ningún debate, sino que va a ser conocido por todos. Ese mismo día finalizará con la votación de la ley orgánica. Una ley orgánica que, como decía, lo que pretende es hacer efectiva la abdicación del rey. Es algo importante porque nuestra Constitución lo que ha establecido es que nuestro monarca, lo decíamos ayer, que no es una monarquía de súbditos, sino de ciudadanos libres e iguales, que no es una monarquía decimonónica, sino que es una monarquía moderna, parlamentaria y constitucional, se somete incluso para un acto tan importante como es la abdicación al consentimiento del poder del pueblo las Cortes representado. Las que tienen que, otorgar el consentimiento. Sí al rey. Para otorgar el consentimiento de decirle sí, aceptamos. Porque si su dicen que abdicación. no le dejan dimitir las Cortes. No parece lo probable. No, pero podría pasar. Pero podría ocurrir. No, pero este es el dato, este es el dato importante que hace que esto es democrático 1000%. Lo que quiero decir es que nuestra corona, a lo largo de la vigencia de la misma y del ejercicio de sus funciones, está sometido al juego de dos voluntades. Está sometido fundamentalmente al poder del pueblo, en su proclamación, en su abdicación, incluso en su matrimonio, lo decíamos ayer, es decir, que las Cortes pueden prohibir el matrimonio. Cuando sancionan las leyes no las elabora el jefe del Estado ni el rey, las elabora el poder del pueblo representado en las Cortes Generales. Ese juego de dos voluntades también, en este momento que tan trascendente la abdicación, debe de hacerse mediante el consentimiento de las Cortes Generales y no mediante cualquier manera, sino a través de una ley que no es una ley ordinaria, sino una ley orgánica con mayorías reforzadas. Exacto. Quiero ponerlo en valor porque creo que es importante trasladar también a los ciudadanos el sentido de nuestra monarquía constitucional en una democracia representativa. Y eso es lo que le da vida y desde mi punto de vista le da la importancia de esa institución de cara al futuro. Y vamos ya a los hechos. Importantísimas explicaciones de lo que es la monarquía parlamentaria, que creo que son importantes que la gente lo conozca. Cuando se habla de esas legitimidades de las convocatorias republicanas en las plazas de los pueblos, ¿no? La legitimidad la dan las urnas, la sede de la soberanía nacional está en el Parlamento y eso es lo que va a ocurrir, que es el pueblo representado a través de sus representantes. Y ahí es donde me gustaría cerrar este capítulo primero de cuestiones que tenemos pendientes. La fecha no está
totalmente decidida, porque una vez que pasemos el del trámite al Congreso Senado... tiene que pasar al Senado. Y en el Senado... Y el Senado tiene que decidir cuál es el trámite y los plazos que debe establecer. Todo parece indicar que el día 17 se produciría esa votación en el Senado, pero desconocemos en este momento si el Senado va a introducir alguna enmienda, con lo cual tendría que volver otra vez al Congreso para su ratificación. Y por tanto, no podemos adelantar, ni yo desde luego, lo que pudiera ser la voluntad soberana de esa otra parte del cuerpo legislativo. ¿Quién puede del introducir Senado. esas enmiendas? ¿Cualquiera de los grupos? Los grupos parlamentarios, y en una ley orgánica, no solamente en el Congreso, sino también en el Senado, tienen capacidad para introducir enmiendas. Lo que ocurre es que en el Senado, por ser la segunda Cámara, si introdujera enmiendas, debería de nuevo de regresar al Congreso para su ratificación. Probablemente, pero estamos hablando en un juego de conjeturas. Creo que por respeto, estamos en un momento institucional muy importante. Yo creo que, permitidme que también por respeto a las instituciones, yo no debo adelantar nada. Claro. Lo que digo es lo que conozco en este momento como representante de los ciudadanos, en lo que como diputado pues puedo conocer que va a ser el trámite en el Congreso de los Pero no Diputados. podemos descartar que Izquierda Unida, por ejemplo, Claro. presente una enmienda en el Senado, ¿no? Una enmienda No de... es descartable, no es descartable. Y entonces Con ellos eso no hay- Eso no retrasaría... significa que se apruebe. Es decir, Ah, se estamos tiene que hablando, aprobar. por supuesto, Claro. estamos hablando que se exacto. debaten y se aprueban. Es decir, Claro. estamos hablando Si no de se la aprueba, posibilidad de que el vuelve- Senado A ver, un artículo- apruebe una enmienda y que la Claro. Quiero remita. decir que está descartado que vuelva al Congreso. Sí, Entonces, Entonces, eso. nosotros lo descartamos él, que es su señoría, pues Que no que lo descartan no con puede, prudencia. tiene que respetar lo que diga Entenderás que los por respeto grupos. no